Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Espero que todos estén bien y pues vamos a dar inicio con nuestro tema de hoy. Es un tema que pues no va a ser extraño para ustedes, ya que de eso fue el tema de la tarea que ustedes, a más tardar los que hacen falta, hoy la tienen que enviar. Bueno, y antes, como siempre, no olvidarse de nuestras recomendaciones, ¿verdad? Que por favor participen, porque ese es el objetivo, que siempre haya orden y respeto, ¿verdad? Y pues que ya saben cómo es la opción o la dinámica para poder participar. Y verifiquen que también no hayan interferencias con respecto a su micrófono. Bueno, entonces el tema o la unidad en sí se va a basar con respecto a la cultura, interculturalidad y esos temas, ¿verdad? Entonces, empecemos con la palabra cultura. ¿Qué es cultura? A ver, que alguien me ayude a leer. Si no voluntariamente, entonces vamos a escoger aquí a alguien. Bueno, le voy a pedir favor a Damarcy, que me ayude a leer qué es cultura. Una cultura es un conjunto de formas y modos adquiridos de concebir el mundo, de pensar, de hablar, de expresarse, percibir, organizarse socialmente, comunicarse, sentir y valorarse a uno mismo en cuanto individuo. Ahí estamos, gracias. A ver, Mariana. Entonces, ¿qué es cultura? ¿Usted cómo lo interpreta? Mariana Aguilar. Señor, yo lo comprendo como como un conjunto de comportamientos que tiene un grupo de personas de de cierto grupo. Gracias. A ver, ¿qué opina Dulce? ¿Está de acuerdo con Mariana? Dulce Fuentes. ¿Está por ahí Dulce? Bueno, Ángel, ¿está de acuerdo con Mariana? ¿Sobre de qué es cultura? ¿Ah? Pues en sí yo pienso que solo es una forma en la que una comunidad se distingue teniendo sus propias cosas de sí, por decirlo de una manera. Entonces, eso es lo que opino yo, de que la cultura es propia de cada comunidad de personas, que va variando, depende de dónde se esté. Sí, la cultura, como ustedes ya lo han dicho, pues caracteriza a un grupo, ¿verdad? A un conjunto de la sociedad. La forma en que ellos se comportan y tiene varios factores, ¿verdad? De religiosos, tipos de pensamiento, de educación y pues cosas únicas que hacen que pues, sea una característica de cierto grupo social. Ya entonces con cultura podemos pasar a lo que es la interculturalidad. ¿Se recuerdan que eso también hicieron ustedes un análisis? Una reflexión por ahí. Entonces, ¿qué es la interculturalidad? Como lo dice ahí, ¿verdad? Es una conducta de las personas o de los grupos humanos en situaciones de multiculturalidad
¿A qué se refiere eso? Es la actitud, entonces, o cómo nos vamos a comportar nosotros cuando estemos en un grupo donde haya varias culturas, cómo nos comportamos nosotros con las demás culturas. También se trata de manejarse, ¿verdad? Entre miembros de diferentes culturas con quienes se interactúa. Entonces, la interculturalidad, ¿qué es? Las relaciones que nosotros tenemos con los demás y que son o pertenecen a otro grupo de personas. La interculturalidad, ¿será que se da aquí en Guatemala? Si se da, ¿es positivo o es de una forma negativa? ¿Se recuerdan que ya hicieron su análisis? Entonces, me van a ayudar mucho hoy. Señor, ¿Sí? según yo, digamos, sí se da, pero es algo que algunas culturas son discriminadas, es por lo que yo puedo ver, pero sí tenemos mucha culturalidad, diría yo, o interculturalidad. Ajá. Sí, de cierta forma, igual nos relacionamos con los demás, ¿verdad? Ahora, si lo hacemos de buena forma o no, ahí está el detalle, ¿verdad? La interculturalidad, entonces, es un proceso, ¿verdad?, que se da de relacionarse con los demás. Aquí en Guatemala tenemos varias culturas. Culturas, bueno, existen en todo el mundo. Cada grupo tiene su forma de actuar, de pensar, sus costumbres, sus tradiciones. El mundo está lleno de culturas. Lamentablemente, a veces no aceptamos o no toleramos que otras personas piensen diferente a nosotros y ahí es donde vienen los conflictos, ¿verdad? Y ahí entonces también se viene o se da ese proceso de la discriminación o la exclusión y van cambiando lamentablemente las culturas con base a eso, ¿verdad? Hay personas que pues tratan de adaptarse a otras culturas que no son las que han venido o han tenido desde el nacimiento por querer encajar en la sociedad. Es lamentable eso. En Guatemala, vamos a centrarnos un poquito en Guatemala, ¿verdad? Guatemala está lleno de idiomas, de culturas. A ver cómo se identifica Guatemala. Multilingüe, pluricultural, bueno, pero hay otras personas que valoran más esta cultura y no nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuántos aquí, aparte del idioma español, hablan otro idioma? Que sea de idioma guatemalteco. Si lo hablan algunos, van a ser unos pocos. La mayoría, pues, hablamos solo en el español, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nos podemos dar cuenta que, pues, que nos hace falta mucho valorar más esas culturas que existen en nuestro país, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la mayoría, pues, o deberíamos por lo menos hablar un poquito de MAM, ¿verdad? Lamentablemente no es así, o son pocas las personas que todavía hablan el idioma MAM. Entonces, todas esas cositas son las que nos alejan de tener una interculturalidad de forma positiva, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido por las culturas o los pueblos de Guatemala, ¿verdad? Que son 4, la cultura ladina o la mestiza, la garífuna, la xinca y la maya. Como se dieron cuenta ustedes en el documento que yo les compartí, ahí pues esas son las 4 culturas que están oficialmente reconocidas aquí en el país, ¿verdad? La población va variando, pero son las 4 culturas pues que identifican a Guatemala. Y claro que las mismas culturas tienen sus subdivisiones, ¿verdad? Si hablamos de maya, pues también hay diferentes tipos de personas indígenas, ¿verdad?
con respecto a idiomas también, y están en diferentes partes de Guatemala, entre otros. O sea, entre estas 4 culturas hay muchas pequeñas culturas más, ¿verdad? Entonces, por eso es que Guatemala es muy diverso en cuanto a cultura. Y vamos a ver entonces la cultura xinca. A ver, la cultura xinca, o cómo se caracterizan. A ver, Yuleni, ¿qué me puede comentar acerca de la cultura xinca? Muy buen día, señor. Lo que yo sé acerca de la cultura Xinca es que es una mezcla de africanos con las personas que se encontraban en Guatemala, creo, y que también es una cultura que ya se está perdiendo en, en Guatemala. Gracias, Yuleni. La cultura xinca. Veamos entonces la cultura xinca. Bueno, entonces la cultura xinca, ¿verdad? Como ya lo indicaron, pues no es una cultura que sea muy extensa. La verdad es que no está, pues, toda la población guatemalteca, ¿verdad? Generalmente se encuentra en municipios como, en lugares como Santa Rosa, los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa, y tiene su propio idioma también, ¿verdad? Que es el xinca, sus costumbres también, su gastronomía. ¿Se recuerdan qué elementos encontraron ustedes de la cultura xinca? A ver, si hablamos de gastronomía, por ejemplo, aquí dice el caldo de chipilín y el arroz con marrano. Es una de las comidas típicas de esa cultura. Y miren qué interesante, qué significa la palabra xinca. Dice seres creados o formados o seres únicos. Entonces, todas estas culturas tienen sus formas de identificarse, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de los elementos, ¿qué encontraron ustedes? ¿Qué les llamó la atención a ustedes de la cultura xinca? ¿Conocían ustedes, por ejemplo, el vestuario xinca? ¿Alguien ya tuvo la oportunidad de probar un platillo de esta cultura? Bueno. Sí, dice, muy bien. Pues es bueno, ¿verdad? Es bueno que cuando tengamos la oportunidad de conocer a estas personas, de relacionarnos, porque para que no se pierda, ¿verdad? Y la valoremos más como ciudadanos, tenemos esa obligación, ¿verdad? De no discriminar a nuestra propia gente. Y si alguien ya tuvo esa oportunidad, pues qué bien de haber compartido con ellos, ¿verdad? Es una cultura que, como ya lo mencionaron, pues sí pues la población es poca, a comparación de, por ejemplo, la mestiza o la maya, que la maya también es una cultura que afortunadamente todavía tiene bastante, eh, bastante participación, en el sentido de que, a comparación de las otras culturas como la xinca o la garífuna. Y entonces vamos a hablar un poquito del idioma, ¿verdad? Estuvo a punto de desaparecer este idioma, pero afortunadamente, pues, varios lingüistas hicieron pues que esto no se perdiera, y están tratando pues de transmitirlo, ¿verdad? La medicina, por ejemplo, la medicina que encontraron. A ver, Adriana Santisteban. ¿Qué encontró usted sobre la medicina de la cultura xinca? O que le ayude a Andrea Celis.
como que no han hecho la tarea, ¿verdad? Bueno, si hablamos de medicina en la cultura xinca, pues sí. Señor, yo averigüé que utilizaban infusiones de romero, poleo, toronjil, ruda y orégano. Ajá, muy bien. Sí, entonces esto se basa en curaciones naturales, ¿verdad? En conocimiento de los abuelos, sobre las plantas, los minerales, los animales. Por ejemplo, practicaban la medicina preventiva. Una de las creencias de ellos, ¿verdad? Era que cuando había eclipse, que se tenía que proteger a las mujeres embarazadas, por ejemplo. ¿Cómo lo hacían ellos? Pues que les decían a las mujeres embarazadas que se colocaran una cinta, una prenda roja en la cintura, y eso ya pues protegía al niño, ¿verdad? O colocarse ropa, llaves o ganchos de metal para proteger al bebé. Entonces es muy, pues un tipo de medicina natural, ¿verdad? Y también con respecto a su economía, ¿verdad? Se basaba especialmente en la agricultura, del maíz, el frijol, la elaboración del arte, y pues también algún grupo pues también se dedicaba a la pesca. Vamos a ver un poquito acerca de las imágenes sobre los elementos. Y aquí tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de la gastronomía, pues hay algunos, ¿verdad?, que ya enviaron su trabajo y pues ahí pueden ver en las imágenes qué es lo que ellos pues generalmente consumen, ¿verdad? Si se dan cuenta, hay comidas que nosotros tal vez en algún momento hayamos probado también. Miren, ayote y miel, jocotes de miel, miren, dobladas negras, tamal de viaje, dice tamal de chipilín. La cultura y el arte también, ¿verdad? Ellos se han destacado como, así que todas las culturas, en danza, en arte, con respecto a vestuario. También tiene un tipo de espiritualidad, ¿verdad? Es el agradecimiento a la vida. Miren, esto es algo interesante porque a veces ellos creo que valoran más eso de la vida que nosotros, que a comparación de otras culturas, ¿verdad? Que han sido muy, pues, agradecidos con lo que se tiene. Y pues es interesante ver que este grupo, pues, sabe aquí de nuestro país, ¿verdad? Y que muchos, pues, todavía no tenemos la oportunidad de conocer más a fondo esa cultura, ¿verdad? Y pues ellos pues buscan humanizar la vida, ¿verdad? Ser más humanos, ser mejores personas, ¿verdad? Y esto es un poquito acerca de la cultura xinca. Y de la cultura garífuna. Ahora de la cultura garífuna quiero que me ayude Antonio López. A ver, Antonio López. Hábleme un poquito de la cultura garífuna. O del pueblo garífuna. Buenos días, señor. Buenos días. Lo poco que sé de eso es que son descendientes de los africanos y de los aborígenes, creo, algo así. Uh-huh. Gracias. Sí, de África. Uh-huh. Son descendientes de africanos que viajaban a Estados Unidos, pero por las tempestades que surgieron porque ellos venían en barco, ¿verdad? De África. De hecho, ellos iban para Estados Unidos, ¿verdad? En barco y todo, ellos buscaban ese país, pero debido a la naturaleza, a los fenómenos naturales que provocaron varios naufragios, hizo pues que ellos
pues desembocaran aquí, ¿verdad? Esta población, igual que la Xinca, pues es muy baja. ¿En dónde se ubican ellos? Ellos están, mire, esto es interesante porque aquí en Loagaríjuna no solo está aquí en Guatemala, como, bueno, esta cultura generalmente se concentra más en Livingston, en Puerto Barrios, ¿verdad? En la capital hay pocos y hay varios que también están en Nueva York, algunas personas que han emigrado y que hay una cierta población que está ahorita en Nueva York o en otras ciudades de Estados Unidos. ¿Cómo se les llamaba antes a esta cultura, a los garífunas? Se les llamaba caribes negros. Y bueno, así como ya lo mencionó Antonio, si vienen de la cultura africana, ¿verdad? De los esclavos africanos, esto se da generalmente en el año de 1635, ¿verdad? Y ahí pueden ver lo que les decía, ¿verdad? Que ellos iban buscando otros lugares y pues naufragaron y ese naufragio los llevó a establecerse aquí en Guatemala, y unos en Belice, otros en Honduras y en Nicaragua, ¿verdad? Ellos hablan inglés, español y el Inmeri. Y ahí no solo hay un idioma, ¿verdad? Sino varios. Y con respecto a su vestuario, por ejemplo, es llamado cheguidi o blusa, tienen sus propios también conceptos por ahí, ¿verdad? Y el traje, ¿verdad? Del hombre, que generalmente pues se caracteriza mucho por la forma de la camisa de los hombres, pero en el ámbito ceremonial es donde ellos pues utilizan ese tipo de ropa. Y hablando de gastronomía, ceviche, dice baleadas y todo, esos son platillos pues más de costa, más de mar. Ellos pues utilizan más productos como los mariscos, ¿verdad? Si se dan cuenta ustedes también cuando, imagino que estaban buscando las imágenes, su forma de vestir es muy fresca, o sea, no es como otras culturas que están con pantalón así grueso, por ejemplo las mujeres, ellos es más vestuario de tierra cálida. Aquí podemos ver unas imágenes sobre eso, ¿verdad? Como vemos ahí, pues los platos, ¿verdad? Como les decía, ellos se pasan más a los alimentos pues del mar, los pescados, los mariscos, también utilizan mucho el plátano y su forma de vestir, ¿verdad? Ellos, así como todos, pues tienen bailes también o danzas tradicionales, ¿verdad? Y que es lo que identifica a esta cultura. Con respecto a la economía, pues ellos se basan más a la pesca, ¿verdad? Y también en el territorio guatemalteco que se encuentran, pues así lo permite. Ellos se encuentran en Izabal, ¿verdad? Que es un departamento pues que está cerca del mar, ¿verdad? Entonces ahí es donde ellos pues se dedican más al respecto con la pesca, y de ahí pues proviene la mayoría de sus ingresos. Y con respecto, como les decía, a la comida, también utilizan mucho el coco, ¿verdad? La yuca. También tiene su lado espiritual, ¿verdad? Así como los demás, pues lamentablemente en este sentido también ellos han tenido problemas de discriminación, o que ya no mucho se practica también. Como les venía diciendo, que hay muchas personas que con ese objetivo de encajar y todo, pues dejan de practicar sus tradiciones, ¿verdad? Y lamentablemente, pues poco a poco es así que se va disminuyendo la población
garífuna y también la xinca. La cultura maya. Yo digo que aquí van a haber más opiniones porque nosotros estamos más cerca de esta cultura, ¿verdad? A ver, alguien que me diga, que me hable de la cultura maya. Aquí estamos para socializar. ¿Hay alguien aquí que se identifique con esta cultura? Señor, ¿Sí? bueno, yo no sé mucho, ¿verdad? Pero se podría decir que es uno de los tres grandes imperios, aparte del Azteca y del pueblo Inca, que invadió la parte de México, y toda Centroamérica y una parte cerca del Ecuador y Perú. Su gastronomía maya lo que utiliza más es el maíz, que son 4 colores distintos, que está el maíz rojo, está el amarillo, está el blanco y está el que muchos lo conocen como maíz negro. Su vestimenta. La vestimenta que utiliza en el caso de los hombres es un sombrero de paja con una cinta roja, esta camisa blanca, pantalón blanco, los caites y el pañuelo. También está un morral cuando van a trabajar y está su faja alrededor de la cintura, como nosotros usamos el cinturón. En el caso de las mujeres utilizan lo que es el huipil, el perraje y su corte, un delantal y zapatillas. Por lo pronto eso es lo que sé. De ahí no mucho sé más. Gracias, José. Muy bien. Ok. ¿Alguien más? Muy bien. Estoy viendo aquí unos mensajes. Sí, la verdad es que es bonito, ¿verdad? Que todavía, pues, y es bueno que las personas que se identifican con esta cultura, pues se sientan orgullosos, ¿verdad? Porque como les decía, ya tenemos que quitarnos eso de que los indígenas valen menos que cierta cultura y todo eso, pues es una idea pues errónea que tienen muchos. Y la cultura maya, pues como lo dice José, sí, si hablamos de este tipo de cultura, pues no solo aquí en Guatemala, ¿verdad? Como ya lo decían, por ejemplo, hay otros tipos de pueblos, ¿verdad? Antes de la colonia y todo eso, pues como lo decía pues José, ¿verdad? En México están los aztecas, ¿verdad? En Perú, por ejemplo, los incas. Entonces, es una, es una cultura muy, muy grande, es una de las más grandes. Si hablamos aparte de la mestiza o la ladina, si hablamos de la xinca, la garífuna y la maya, pues la más grande es la cultura maya. Y es la que en su mayoría, pues sí casi está en varios departamentos de aquí del país. Es la más antigua de aquí de Guatemala, ¿verdad? Generalmente se ubica al norte y al occidente. Nosotros estamos en el occidente, por eso es que es más fácil que nosotros pues nos relacionamos con las personas de la cultura maya. Por ejemplo, si vamos a Comitancio, pues los lugares del altiplano, ¿verdad? Que es donde todavía he visto yo que sí se sigue pues estableciendo esta cultura, ¿verdad? Ahí, como lo decían, ahí es donde podemos ver también de cerca la forma del vestuario y hay diferentes tipos de vestuario, ¿verdad? Si hablamos de Comitancio, pues es un tipo de traje. Si vamos a San Miguel Ixtahuacán, por ejemplo, ya es otro tipo de traje. Si salimos de San Marcos y vamos a otro departamento, también vamos a encontrar otros tipos de vestuario, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos ver la riqueza que tenemos en cuanto a cultura, ¿verdad? Porque aquí mismo en Guatemala, ¿cuántos tipos de vestuario hay? ¿Cuántos tipos de poblaciones diferentes hay que pertenecen a la cultura maya?
Entonces, esta cultura, pues, es una de las más grandes, ¿verdad? Y como ya lo dijeron muchos, o sea, por ejemplo, generalmente, bueno, hay diferentes materiales para este tipo de vestuario, ¿verdad? Pero la base, pues, es del algodón. Y como ya lo mencionaron, pues se caracteriza por los huipiles, ¿verdad? O las fajas o el llamado corte. Si hablamos, pues, no sé si algunos, bueno, sí hay varios que viven, por ejemplo, en San Pedro, que todavía también se puede ver esos trajes, ¿verdad? Por ejemplo, de San Pedro es característico el corte amarillo, por ejemplo. Y si vamos a Comitancillos, ahí creo que es, si no estoy mal, es el traje, como les decía, no es como conocer, ¿verdad? Y ver diferentes em, colores, ¿verdad? Sí, el huipil rojo, sí, gracias. El cortes negros, si no estoy mal, o azul. Sí, gracias. Corte negro y faja blanca, dice, sí. Entonces, aquí miramos, ¿verdad? Vamos a otro tipo de departamento, ya vemos trajes diferentes. Si vamos a Totonicapán, por ejemplo, ahí ya el traje pues es de forma diferente, ya no es el huipil como el de aquí de San Pedro, por ejemplo. Entonces va cambiando en cuanto a diseño o colores que resaltan más. Y pues qué bonito es todo eso, ¿verdad? Ver qué diferentes formas de vestir. Y hay muchos que por eso es lo que pues yo pienso, ¿verdad? De que es ilógico a veces discriminar y todo, que personas, generalmente esto es la cultura pues mestiza o ladina, ¿verdad? Que los trata de forma despectiva, siendo que la ropa típica es más cara que la ropa que comúnmente nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Una blusa pues la podemos encontrar eh, barata, pero un huipil o un corte, si ustedes tienen algún día la oportunidad, van y preguntan cuánto cuesta, pues un corte no va a bajar de 100, ¿verdad? Entonces es un lujo, de hecho. A mi criterio es tener ese tipo de ropa, ¿verdad? Porque sí requiere una gran inversión para poder vestirse de forma, de forma típica, ¿verdad? Bueno, aquí me están, gracias por el dato, dice un corte puede llegar hasta, sí, puede llegar a costar hasta 3,000, dice, 3,000 y lo más barato 200. Sí, como les decía, que muchos dicen, ahí sí que, bueno, ustedes saben cómo les han dicho muchas veces a las personas indígenas, ¿verdad? Muchos creen que la palabra indio es un insulto y la verdad no es un insulto. Pero muchos lo utilizan de forma despectiva, como para discriminar, siendo que es una riqueza y a veces ese es el colmo, ¿verdad? Vienen los turistas de otro país y ellos pues admiran ese tipo de trajes, de la forma en que ellos también se dedican a las artesanías, por ejemplo, o la arquitectura. Si miramos, ¿verdad? Alguien que ha ido a Petén y que haya visto las ruinas o los monolitos en Huehuetenango, por ejemplo. Entonces hay mucha riqueza en cuanto a la cultura maya, ¿verdad? La cosmovisión, con respecto a la gastronomía. Sí, la base fundamental pues es el maíz y también pues todo lo natural, ¿verdad? Los frijoles, los chiles, ya lo mencionaron también que el maíz, ¿verdad? En sus diferentes colores y todo eso que también podemos ver o conocer si leemos el Popol Vuh, por ejemplo, ahí podemos conocer un poquito más sobre la cosmovisión de ellos, ¿verdad? Y su economía está basada en la agricultura, fundamentalmente, ¿verdad? La cultura maya, pues, como les decía, es la cultura en la que nosotros como personas del occidente estamos más inmiscuidos, ¿verdad? Lamentablemente deberíamos todos pues, de saber un poquito, por ejemplo, del MAM, porque por ejemplo, aquí en San Marcos, pues si hablamos de idiomas mayas, pues es el MAM el que caracteriza más la zona de occidente. Y pues aquí viene, pues desde ahí ya viene lo de los tamalitos, ¿verdad? Las tortillas, de
de las hierbas, por ejemplo, las que consumimos, y toda esa gastronomía que era mucho más saludable de la que existe ahora, ¿verdad? Por eso creo que nuestros abuelos y nuestros ancestros pues vivían mejor, tenían una mejor calidad de vida por el tipo de alimentación que tenía, ¿verdad? No habían tantos químicos y todo eso que pues hay hoy en día. Y con respecto a esta cultura, también lamentablemente ha habido mucha discriminación en cuanto también a su espiritualidad. Hay muchos que, pues los mayas, pues se recuerda que ellos eran mucho de dioses, ¿verdad? Pero era de forma de agradecer, que el agua, el fuego, eh, respetar como a la luna, a la naturaleza. Ellos tienen todavía más tenían esa conciencia de la naturaleza, ¿verdad? De respetar a la naturaleza. En cambio, ahorita, como vemos todo, hay personas que les da lo mismo si tiran la basura en la calle, algo tan simple, ¿verdad? Cómo ha venido cambiando eso. Y pues la forma de discriminación muchas veces de las formas en que ellos pues agradecen a la vida, ¿verdad? Hay muchos que piensan que también es brujería. No sé si alguien escuchó la noticia de que mataron pues a una persona que era muy sobresaliente en cuanto a la cultura maya. No recuerdo el lugar, pero sí fue pues un acto que no fue correcto, ¿verdad? Porque ya pues, lo estaban acusando de brujería y, y no es así, ¿verdad? O sea, todos al final debemos ser tolerantes, ¿verdad? Si se recuerdan que cada mes se recordaba un valor y precisamente en este mes de septiembre, el valor que nos toca pues recordar, ¿verdad? Y practicar es la tolerancia. Y es lo que a muchos nos hace falta, ¿verdad? Porque, como les decía, este caso que se dio aquí en Guatemala, y por creencias, ¿verdad? O por la falta de tolerancia de que supuestamente estaba haciendo brujería, pues lo mataron. Y no era así, ¿verdad? Lamentablemente, pues muchos no han entendido eso, que todos somos diferentes y que todos tenemos diferentes costumbres, diferentes formas de pensar y que lamentablemente no todos la respetan. Si hubiera más tolerancia, pues creo que seríamos un país muy, pero muy diferente. Aquí podemos ver, ¿no?, unas imágenes de, por ejemplo, de lo que también no es del delegado de los mayas, ¿verdad? Que muchos todavía pues conocemos el atolito de elote, por ejemplo, o los caldos, ¿verdad? Ahí pues hay una imagen de las telas que son muy características, ¿verdad? Muy coloridas y como les decía, dependiendo del lugar, pues ahí va variando el estilo, los colores, pero en general pues toda la vestimenta maya pues se caracteriza, ¿verdad? Por ese tipo de tejidos y porque son muy caros también, pues porque llevan trabajo estar haciendo todos esos diseños, por ejemplo, que tienen los huipiles, pues es un arte, ¿verdad? Que las personas tienen. Y las danzas, ¿verdad? Por ejemplo, lo del palo volador, que eso, pues, es, es practicado en algunos lugares, como cuando hay fiestas patronales, por ejemplo, ¿verdad? Como recordar. En San Pedro, por ejemplo, ¿hay alguien aquí que vive aquí en San Pedro? Yo digo que sí, pero no me quieren decir. Por ejemplo, aquí en San Pedro, un baile que generalmente se hace también cuando es la fiesta patronal de aquí, que es el baile de la Pacha. En otros también está el baile del Rabinalachi. Entonces estos bailes son pues típicos y característicos de la cultura maya. Y pues debemos seguir fomentando, ¿verdad? Que no se pierdan esas costumbres porque no, porque lamentablemente con todo lo que ha
ha venido dándose en cuanto a música, en cuanto a cultura, en cuanto a arte, a gastronomía, pues se ha ido perdiendo, ¿verdad? Y pues esperemos que tengamos la oportunidad de valorar más esto, de valorar más nuestra gente, nuestra cultura, que sepamos un poquito más de quiénes nos rodean, porque generalmente esta población, como les decía, pues, un día ustedes van al altiplano, pues sería bonito pues ese intercambio cultural, ¿verdad? Conocer, platicar con esas personas y enriquecernos, ser más empáticos con los demás para que no se pierda ese respeto hacia esas culturas y que ellos tampoco se sientan que pues está desapareciendo todo eso, ¿verdad? Y por último, entonces tenemos la cultura mestiza. La cultura mestiza, entonces, es la que casi está ubicada en varias partes del país, ¿verdad? Por ejemplo, ahí pueden ver que está en 3 áreas del país, el área metropolitana, o sea, en la mera capital, ¿verdad? Están varios municipios, también, no están solo ahí, ¿verdad? Esta cultura sí está en todo el país, podría decirse. Y pues es lo que también constituye pues un porcentaje alto de la población guatemalteca, ¿verdad? Si se dan cuenta en la imagen, en la forma de vestir, ya es en la forma que conocemos en la actualidad, ¿verdad? Ya no hay como, por ejemplo, las mujeres que utilicen algún vestido o alguna falda típica, alguna característica especial del vestuario, no hay. O los hombres que utilicen también un tipo de traje, ya así como los demás, ¿verdad? Que utilizan traje blanco, por ejemplo, y una faja roja, aquí ya no. Aquí es más de, pues, las blusas, los pantalones de lona, ya no hay algo como las otras culturas, ¿verdad? Es otra forma de que ya, pues, ha cambiado, ha evolucionado la mestiza. ¿Y por qué no hay algo característico de esta población? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué no tenemos un traje así como muy característico o muy parecido a las demás culturas? ¿Por qué creen ustedes que cambia mucho la cultura mestiza a comparación de las 3 que ya hemos visto? Tiene que ver con el origen de esta cultura, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Aquí ya se da una mezcla. Aquí ya no es una cultura puramente indígena, ni tampoco puramente de afuera, ¿verdad? Que en este caso sería la española, que pues como todos pues sabemos que los españoles fueron quienes vinieron y colonizaron Guatemala, ¿verdad? Conquistaron y colonizaron Guatemala. Y de esta mezcla, de ahí surge la cultura mestiza, de un español con un indígena, ¿verdad? Ahí ya se empiezan a dar las mezclas. Y entonces la cultura mestiza ya adoptó varias costumbres y tradiciones tanto de los indígenas como de los europeos, o en este caso de los españoles. Y ahí ya tenemos nosotros variedad de ropa, de comida. Por ejemplo, si hablamos de comida, también la cultura mestiza consume el maíz. Es rara una casa o una familia que no consuma, por ejemplo, tortillas o tamalitos. Es muy raro. Si se dan cuenta, en la cultura maya, lo fundamental era el maíz en cuanto a comida, ¿verdad? La mestiza, pues ya no es tan pura cultura maya, pero sigue consumiendo parte de la gastronomía maya, ¿verdad? El maíz es un ejemplo de ello. Entonces ahí ya hay una mezcla, ¿verdad? Con respecto al idioma,
Lamentablemente aquí ya se fue perdiendo pues los idiomas mayas y ya se adoptó el español, ¿verdad? Ajá, sí, no, estoy viendo aquí unos mensajes. Sí, sí, es una mezcla de las dos culturas, la cultura mestiza. Eh, y aquí me dice más con respecto a gastronomía, trigo, carne de cerdo. Ajá, sí, ya es lo que nosotros pues consumimos en la actualidad también, ¿verdad? Gracias por los aportes. Ujú. Ya la medicina, pues aquí dice, ya utilizan la química, ¿verdad? Sí, aquí ya, pues ya no se da como a comparación de otros pueblos que 100% medicina natural. Aquí ya también es una mezcla, ¿verdad? Porque hay personas que todavía, pues, si les duele el estómago, por ejemplo, que se hacen un tecito de manzanilla, y si ya es mucho, entonces ya vienen las pastillas, ¿verdad? Entonces ya, ya va variando. Sí, también con el trabajo aquí ya cambia, ya la cultura mestiza ya no se dedica tanto a la agricultura, ¿verdad? Aquí ya vienen pues ya los trabajos asalariados, ¿verdad? Las fábricas, las empresas, varía, ahí sí que de todo un poco, dependiendo en qué lugar se encuentre la persona, pues se adapta y pues realiza la labor que tiene que realizar en el área donde se encuentre, ¿verdad? Pero generalmente sí ya es un tipo de trabajo ya, pues donde se depende de un salario. Y por ejemplo, con respecto a religiosidad o espiritualidad, pues también ahí ya va variando. Si hablamos volvemos a lo de los mayas, pues ellos con respecto a la naturaleza, que eran pues politeístas, ¿verdad? En cambio ya la cultura mestiza, pues ya ahí vino pues con respecto a lo de los españoles, ¿verdad? Que trajeron pues ya el catolicismo, entonces ya muchos iniciaron ya con esa religión, ¿verdad? En la actualidad pues ya no solo es del catolicismo, hay muchas religiones en donde ya pues cada persona pues decide a qué tipo de iglesia ir, o hay unos que ni siquiera pues van a alguna iglesia, ¿verdad? O sea, porque ya han cambiado el tipo de creencias que cada uno tiene. Y pues con respecto a bailes y danza, ¿verdad? Pues ya va variando en la forma, ya no hay como que un baile específico, así como si hablamos en la maya, que el baile de la Pach, por ejemplo. Y la indumentaria, bueno, aquí también la cultura mestiza, muchos también es conocido como la cultura ladina. La cultura mestiza, como ya hablamos, pues ya es una mezcla de indígena con español, ¿verdad? O europeo. Pero ya a medida que fue pues avanzando pues la historia, la vida, fue variando y se fueron dando varias mezclas hasta llegar a una cultura ladina. La cultura ladina pues ya agarran varias cosas de otros, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto a vestimenta, pues ya se basa también un poquito en moda por ejemplo, de Estados Unidos también. Ya, ya la mayoría, por ejemplo, de mujeres, no es tan característico verlas ya solo de falda, por ejemplo. Es muy común ver a las mujeres con pantalones de lona. Ya, pues un estilo así ya aparentemente actual, ¿verdad? Ya todo ha evolucionado y pues a eso se basa esta cultura que pues adopta varias cosas de otros lugares. Es una mezcla en sí, ¿verdad? Y pues ahí viene también con respecto a lo de las creencias, ¿verdad? Lo de ya por ejemplo, las fiestas patronales, que ya es una tradición, pues que se fue dando a medida de las religiones la religión que trajeron los españoles, ¿verdad? Los bailes sociales, los convites, actividades como elecciones de reinas, por ejemplo, eso es muy común verlo aquí, que es la fiesta departamental, que ya hay elección, que desfiles y bueno, todas esas actividades que ya son pues características de la cultura mestiza.
Y bueno, aquí podemos ver un poquito de esas imágenes, ¿verdad? Las procesiones, por ejemplo, la comida, como les decía, ya podemos ver que sigue viendo lo del maíz, pero también ya lo del fiambre, ¿verdad? Que ahí ya son embutidos, por ejemplo, y los embutidos, por ejemplo, los mayas o otra no lo utilizaban, ¿verdad? Ya es una mezcla en sí. Y con respecto al vestuario, ¿verdad? Que es el más típico de ahora, ya no hay como que un tejido característico de esta cultura, ya es la forma en que muchos utilizamos en estos tiempos. Bueno, y todo esto, ¿por qué lo conocemos o por qué lo recordamos? Porque debemos, y la fundamental o el objetivo de esto es que practiquemos la interculturalidad para poder lograr el respeto y la convivencia que todos necesitamos. En la imagen que ustedes pueden ver ahí, que también la utilicé como la primera presentación, la primera diapositiva, es que si pueden ver, el mundo es diverso. Ahí hay diferentes colores porque todos tenemos diferentes creencias, costumbres, formas de pensar. Y en la interculturalidad es donde nosotros vamos a poder lograr ser más respetuosos y convivir de una mejor manera con las diferentes culturas que existen, no solo aquí en Guatemala, sino en el mundo. Si empezamos con nuestro país, pues va a ser más fácil respetar las culturas de los demás, que mucha falta nos hace. La interculturalidad es un tema que creo que se mira desde la primaria, pero lamentablemente no lo ponemos en práctica, ¿verdad? O muchos la olvidan con el pasar de los años. Entonces, el objetivo de esto es que no nos olvidemos de esto, que tenemos una riqueza cultural, que tenemos muchas formas de pensar y que todos debemos ser respetados y convivir de una forma positiva con las diferentes culturas. Así que yo espero que cuando tengamos la oportunidad o que seamos más empáticos con los demás y que ya no miremos mal si algunos lo hemos hecho porque, a los demás, ¿verdad? O a las personas, sobre todo a los indígenas. En nuestro departamento, por ejemplo, tenemos mucha cultura maya y debemos respetar y admirar, de hecho, esas formas de pensar y de convivir con los demás, ¿verdad? Tenemos que mejorar nuestra convivencia y ser más tolerantes. Bueno, jóvenes, les agradezco por su participación y a los que entraron puntual a la clase también, muchas gracias. Y nos vemos en una próxima clase. Dios los bendiga y ánimo que ya es lo último.